Entonces vamos a ver el poder de transformar tus pensamientos, que es la segunda parte de Sacando el miedo de tu mente, que es todos los temas de ansiedad que tuvimos en la sesión anterior. Y esta va a ser como una segunda parte. ¿M? Entonces, nosotros hablábamos que la ansiedad, 8 de cada 10 trastornos severos de la ansiedad, como trastornos obsesivos compulsivos, pánico, eh, se me fue, ansiedad generalizada, pues se causan porque mi pensamiento está en el futuro o está en el pasado. Lo hablamos contra la angustia, bueno, en un breve resumen. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que la ansiedad se genera por una disfunción de mi mente, ¿m? Porque está atrayendo emociones o formas de sentir y pensamientos de momentos no presentes. ¿M? Entonces vamos a ver algo que se llama el control cognitivo. El control cognitivo sale en un libro que se llama Triple Focus de Daniel Goleman. Creo que es el antepenúltimo. Sí. Que se llama Triple Focus y él habla de una forma en que nosotros podemos empezar a generar transformaciones de pensamiento. Como les decía en sesiones anteriores, el ser humano es lo que siente, lo que piensa y lo que actúa. ¿M? Lo que piensa, lo que siente y lo que actúa. Entonces, si nosotros logramos transformar nuestros pensamientos para que aquellos pensamientos que nos ocurren sean más funcionales a mi armonía, a mi tranquilidad, pues podemos avanzar. Entonces vamos a ver este control cognitivo en 5 pasos. Después de que veamos el control cognitivo, vamos a hacer un leve ejercicio y vamos a ver al final si les comparto una pregunta poderosa para que la hablen con sus compañeros que están acá presentes. Entonces, ¿cómo empieza el control cognitivo? ¿Mm? Tiene un primer paso. El primer paso es siente lo que sientes. ¿Cómo el ser humano puede sentir lo que siente? Y les hago esta pregunta, ¿cómo se siente en ti la tristeza? ¿O cómo se siente en ti la ira? Porque es que a veces esas emociones son difíciles de describir. ¿M? ¿Cómo siento la angustia? Y en cada uno de ustedes es diferente. Pero cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo en cómo me siento, no es a través de verbalizar una emoción, sino de analizar y observar lo que pasa en tu cuerpo a través de las emociones. ¿M? Lo que siento, lo que pienso y lo que actúo está unido con mi cuerpo, con esta corporalidad. Entonces, vamos con la ira. Piensen un momento qué pasa en sus cuerpos con la ira. ¿Sí? Se ponen rojos, se ponen pálidos. ¿M? ¿Sienten alguna tensión en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el estómago? ¿M? ¿Tiembla? ¿Qué les tiembla? Las rodillas de la ira, los codos, los brazos, el pecho, la espalda. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una emoción, nuestro cuerpo habla. Entonces, la primera forma para conocer lo que siento es qué pasa con tu cuerpo cuando estás pasando un momento de ansiedad, por ejemplo, o de mucho estrés. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Qué zonas están tensionadas? ¿Qué zonas se ponen calientes? ¿Qué zonas se ponen frías? ¿Qué zonas empiezan a temblar? Y empiezas a conocerte profundamente. Cuando tú ya has hecho el primer paso de conocerte a ti mismo, cómo sientes, ¿m? ¿Qué pasa en tu cuerpo con esas reacciones con una emoción? Pasamos al segundo. Y es que la emoción y el pensamiento van supremamente ligados. Entonces, cuando una emoción surge, ¿m? También empiezan a inundar nuestra mente pensamientos. Nos inundan pensamientos, nos inundan pensamientos. Y lo que van a hacer acá es, normalmente cuando siento esto en mi cuerpo,
normalmente me llegan estos pensamientos a la cabeza. Entonces te vuelves un observador de ti mismo, un conocedor de ti mismo. ¿M? ¿Qué pensamientos recurrentes llegan allí? Estamos hablando de momentos de mucha ansiedad o momentos de mucho estrés. Entonces, cuando estás muy ansioso, muy estresado, ¿qué pasa con tu cuerpo? Segundo, habitualmente, ¿qué pensamientos llegan? ¿Qué pensamientos llegan a tu cabeza? Obsérvalos, no los califiques de buenos, de malos, de feos, de bonitos, nada. Dedícate a observar, oye, normalmente, ¿qué pensamientos llegan? Y tercero, normalmente, ¿cómo actúo? Entonces, les voy a dar un ejemplo, un consultante que tuve por control de la ira. ¿M? Este muchacho, veintitantos años, este muchacho, pues resulta que este muchacho, veintipico años, tenía un tema de la ira, sobre todo por celos, con la novia, buena novia, todo bien la relación, pero cuando él sentía celos, sentía mucha ira y normalmente terminaba golpeando las cosas. No, hasta el momento que yo lo atendí todo, no golpeó a su pareja, pero, por ejemplo, le daba ira y empezaba a coger, las paredes a puño limpio, se abría los nudillos, le salía sangre, o sea, un caso bien, bien, bien extremo. Entonces, cuando empezamos estos 3, cuando aparecen esos celos, ¿qué siente? Entonces, él decía: "Siento una ira que me sube el calor del cuerpo, me hace tensión en los brazos y quisiera como que mis brazos explotaran". Entonces empieza a sentir esa tensión en el cuerpo, esa tensión en el estómago, ese calor en el rostro y empieza a identificar cómo en su cuerpo se refleja la ira. Segundo, empezaba a tener muchos pensamientos, ¿sí? A imaginarse diversos escenarios donde su novia se burlaba de él o tenía celos. Y tercero, lo que él hacía era desfogarse golpeando cosas. Una de las soluciones que antes de llegar a consulta él había realizado era ir al gimnasio como para desatar toda esa ira contra la bolsa de boxeo. Pero él dice: "Al contrario, ahora tengo mucho más ira que antes y no sé cómo sacarla. No quiero actuar así, mi novia es muy buena, no tengo razones por celarla, pero me siento así". ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar. Los pasos uno, 2 y 3 es conocer lo que sientes, lo que piensas y lo que actúas. Y es empezar a analizarlo. Una vez te empiezas a conocer, a ser un observador metódico de lo que pasa en ti, lo que ocurre en ti, haces un cuarto paso. Y es acá, ya cuando te aprendes a identificar, es que empiezas a analizar los pensamientos que llegan. Y ojo, cuando tú empiezas a analizar los pensamientos digamos que tenemos 2 tipos de pensamiento. Unos los llamo los pensamientos potenciadores. ¿Qué es un pensamiento potenciador? Es un pensamiento que te ayuda a adaptarte o a ser funcional a la situación. Un pensamiento limitante es aquel pensamiento que te hace sufrir, que es disfuncional y que no te permite adaptarte lo mejor posible a la situación. Entonces tú empiezas a decir, oye, ¿qué es un pensamiento limitante y qué es un pensamiento potenciador? Y ojo con esto que quiero que se lo graben. Todo pensamiento o emoción que rechaces, que frenes, que cohibas, se hace más fuerte. Escuchen esto, se los quiero repetir. Toda emoción o pensamiento que ustedes frenen se hace más fuerte. Ejemplo, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar. Resisto llorar hasta que me pongo a llorar. No me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar hasta que estallo de ira. Toda emoción o pensamiento que tú frenas, limitas, se hace más fuerte. No quiero pensar en mi ex, no quiero pensar en mi ex, van a pensar en la ex, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a analizar qué pensamientos son limitantes o potenciadores.
Y aquí empieza a pasar una magia en este cuarto momento. Y es que ya empiezas a predecir, de acuerdo a cómo se empieza a sentir tu cuerpo, y empecé a sentir esa tensión en el estómago y esa tensión en los hombros, en el caso de este muchacho. Entonces, sabía que se venía una cantidad de pensamientos. Tenía pensamientos irracionales. Bueno, está pensamientos limitantes, me olvidó pensamientos irracionales. Pensamientos irracionales los hemos tenido todos. ¿M? Pensamientos irracionales son aquellos pensamientos que se salen de toda realidad. Y acá cuento algo también indispensable. La emoción que surge y el pensamiento que surge no lo controlas. Lo que tú controlas en tu vida es si sigues alimentando esa emoción o sigues alimentando ese pensamiento. Entonces, en este caso, que era un pensamiento irracional, estaban en un restaurante, la novia se paraba para ir al baño y automáticamente la mente llegaba a un pensamiento invasor, irracional, que tal en el baño llega alguien y tengo una aventura en el baño. Y rápidamente se lo imaginaba en un tema sexual, así, engañándolo, y eso le traía ya ira. Y era un pensamiento irracional. Pues es muy baja la probabilidad, pero supremamente baja, que alguien simplemente en 1 o 2 minutos tenga una relación simplemente, o sea, ¿por qué pasa? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos llegan? Irracional, limitante. Un pensamiento limitante es, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si sale con los compañeros de estudio? Está en la universidad y tiene una aventura. Pues sí, pues es una probabilidad mayor, ¿no? Pero no te sirve de nada. Es un pensamiento que solo va a generar lastimarte. Y es que me ve la cara de tonto, es que me ve la cara de estúpido. Esos son pensamientos limitantes que te dañan y te perjudican. Y un pensamiento potenciador, ¿m? Es un pensamiento, bueno, está estudiando, yo confío en ella. Todos esos pensamientos surgen en nosotros. Y ahorita les digo cómo nosotros empezamos a reemplazarlo. El quinto paso, y es, somos, el ser humano es una especie de hábitos, es un animal de hábitos. Nosotros somos un ramillete de hábitos. ¿Y qué es un hábito? Un aprendizaje que se hizo automático en nuestra mente, ¿sí? Vemos un estímulo, un comportamiento, algo que pasa a nuestro alrededor y generamos una respuesta. Piénsenlo como manejar bicicleta. Espero que todos sepan manejar bicicleta, ¿sí? Entonces, al principio fue muy difícil mantener, voltear, fue muy complejo, pero una vez te adaptaste, el cerebro se adaptó, no necesita pensarlo mucho, igual pasa con conducir, igual pasa con muchas cosas. Ya no necesitamos procesar tantos recursos para hacer algo, somos de respuestas automáticas, somos de hábitos generados, pero en el cerebro no se quitan los hábitos. Si yo quito un hábito, por ejemplo, en este caso, lo que queríamos era reducir las expresiones de ira golpeando con las manos. ¿M? Y era entender nosotros qué hacíamos con lo que sentía en el paso número uno, ¿m? En esa identificación de pensamientos, en ese conocerse cómo actúa y cambiarlo. Y esto tiene mucho que ver con las dependencias, por ejemplo. La dependencia es un hábito, algo que aprendí, voy a colocarlo con comida para que no sea como tan fuerte con sustancias lícitas o ilícitas. Pues un día me sentí muy mal, fui y me comí una torta de chocolate deliciosa. Y el azúcar, el chocolate, ¿sí? Y esos procesos neuroquímicos que pasan cuando como algo dulce, me hizo sentir un poco mejor. Y mi cerebro dice, un match. Digo, me siento mal, como torta de chocolate, me siento bien. Y ahora cada vez que tengo y me siento muy mal, voy como torta de chocolate, helado de chocolate y me meto todos los dulces del planeta. Lo mismo funciona con empanadas, lo mismo funciona con cerveza y con cualquier otra dependencia. Empieza en un momento en que mi cerebro hace una conexión,
me siento así, necesito de. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar el cigarrillo, para los que fuman, pero el cerebro, ese hábito, no lo va a dejar vacío, va a reemplazar el cigarrillo por otra cosa. Y puede ser positiva y potenciadora para ti, puede ser negativa. ¿Qué es lo que les digo acá? Nosotros cambiamos un comportamiento por otro y lo convertimos en un hábito. ¿Qué quiere decir? Repetimos, 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 repetimos hasta que el cerebro genere un nuevo hábito de lo que sientes, piensas, sientes y piensas. Entonces, otra vez con el caso de nuestro muchacho. Entonces, empieza a conocer su cuerpo. ¿Qué pasa en él cuando empieza a tener estos celos? Segundo, empieza a observar sus pensamientos. Tercero, normalmente resulta golpeando las cosas, los muros, los postes. ¿M? Y si no se controla, próximamente iba a golpear a la novia o a otro ser humano. Cuarto, empieza a analizar cuál era de sus pensamientos, cuáles eran los pensamientos que no le servían, que eran limitantes, eran probables, pero no les servía para vivir y estar tranquilo. Empieza a identificar los pensamientos irracionales, esas pendejadas que se nos vienen a la cabeza. Y tercero, empezó a identificar los pensamientos potenciadores. ¿Qué se hace allí? Surge el pensamiento, no lo frenamos, no lo rechazamos, no decimos no debo pensar así. Una de las técnicas es hacer preguntas. Por ejemplo, un pensamiento racional, en verdad, va a tener en 2 minutos que encontrarse con alguien a hacerlo. ¿Mm? De verdad, yo estoy pensando esto, ¿qué está diciendo eso de mí? Cuando yo empiezo a generar preguntas en mi mente, le empiezo a bajar un poco. Lo tercero que yo puedo hacer con pensamientos irracionales o limitantes es dejarlos pasar. En el budismo dirían echarlos al vacío, pero ¿cómo lo echas al vacío? ¿Cómo haces para no ponerles atención? Pues puedes ponerle en pensamientos más optimistas, ¿m? Como valgo la pena, em, realmente me valoro mucho, como pensamientos que sean optimistas frente al caso. Puede pasar, y si pasa, pues nada. Entonces, pienso de otra manera. La otra es cambiar el foco de atención y es empezar a pensar en otra cosa. De los que más sirven cuando el pensamiento es muy reiterativo y cuando es muy doloroso, es cuestionarme. ¿M? No es me cuestiono por qué estoy haciendo esto, sino me cuestiono por qué estoy pensando esto. ¿Y esto es bueno para mí? ¿Esto realmente me favorece? ¿Realmente me estoy hablando con amor hacia mí? ¿M? Y quinto, cuando yo cambio un comportamiento por el otro, en este caso, era entender que esa energía acumulada, porque las emociones no son buenas y malas, son nuestra energía reflejada, se iba y presionaba sus brazos para salir. Entonces, no funcionaba ir al gimnasio. ¿Por qué no funcionaba ir al gimnasio? Porque tú necesitas es en esa situación. Entonces, tú estás en una fiesta, no puedes salir e irte al gimnasio a desahogarte. O sea, no funciona en remoto, no funciona tiempo después, no funciona, guardo esta ira y la saco en tal momento. No, yo tengo que hacerlo en ese momento, en ese instante que estoy sintiendo, que estoy pensando y que estoy viviendo. En ese caso era muy extremo porque pues ya se había afectado bastante los nudillos y lo que hacía era salir y hacer un poco de flexiones de pecho, como para botar esa energía. Mientras empezaba a generar otros hábitos, otras costumbres, otras formas de expresar esa energía, ¿m? Que debe ser cercano, no puede ser algo totalmente diferente. No puede llegar y ser sal a caminar. De pronto sería sal a caminar o a correr si de pronto tu energía está en los pies. ¿M? Si es comer, entonces en cambio de comer tomo agua y voy cambiando algo similar para que el traspaso de un hábito a otro no sea tan, o sea, entre más diferente sea, más recursos cognitivos van a necesitar. Y estos son los 5 pasos de control cognitivo.
y nos quedan 8 minutos. Quiero que hagamos un ejercicio muy breve para entenderlo y creo que no, es que 30 minutos es muy poquito, pero bueno, genial. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tomen lápiz y papel y les voy a hacer unas preguntas. ¿Listo? Sin embargo, al finalizar la sesión de hoy, les voy a dejar la presentación para que lo puedan hacer en casa y marcarlo con más detenimiento. Entonces, paso uno. Entonces, piensen ustedes en ese proceso que les genera más ansiedad o angustia, ¿sí? A ustedes, que les genera más estrés. Piensen en esa situación. ¿M? Y enumeren cuando están pasando esa situación, qué pasa en su cuerpo. Levemente escriben ahí. No, siento una tensión en el estómago, en mis brazos, en la espalda, me pongo pálido, me pongo roja, em, me tiemblan las rodillas. Empiezan a describir qué pasa en su cuerpo. Segundo, normalmente, cuando su cuerpo se siente de esa manera, en esa situación, ¿qué pensamientos llegan a su cabeza? Enumérenlos ahí. Normalmente, ¿qué pensamientos llegan? Tercero, y normalmente, ¿cómo actúan? ¿Y qué acciones? Entonces, normalmente, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo o qué callo? Porque también quedarse silencio o tratar de pasar desapercibido o desapercibida también es un tema de acción. Normalmente, ¿cómo actúas? ¿Y qué quisieras cambiar de esa acción? Cuarto, entonces, miren qué pensamientos son limitantes. De esos pensamientos que escribieron en los dos, escríbanle ahí al frente. Puede ser, este es un pensamiento potenciador, o sea, sirve, es un pensamiento adaptativo, es un pensamiento limitante, o sea, puede pasar, pero no me ayuda, no me colabora, antes me lastima. O te es un pensamiento irracional, o sea, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, necesito hablar contigo, te escribe el líder. Tú dices, pues pucha, me van a echar. O sea, lo primero. Pensamiento irracional. Bueno, si no es tan irracional, wow. Miremos qué está pasando, pero bueno, mentiras. ¿Mm? Empecemos a identificar esos pensamientos. Y Quito, ¿qué hábito deseas cambiar y cómo lo reemplazarías? Por ejemplo, puede ser fumar. Entonces, me me siento ansioso, ¿sí? Y eso me genera un movimiento en los pies, empiezo a mover los pies repetidamente, empiezo a morder un lápiz, un esfero o las uñas, no sé. ¿M? Empiezo a tener una tensión en la boca, en el maxilar, empiezo a tener un frío en el pecho, no sé, describo eso. ¿Qué pensamientos están vinculados? Me siento estresado, quiero salir, esto me agobia, de verdad, esto es una basura, no sé, mi vida es terrible. ¿Qué pensamientos llegan ahí? O tengo mucha pereza, quisiera salir de esto, qué mamera. ¿Qué pensamientos llegan? Y normalmente, ¿qué haces? Entonces, cuando me siento así, cojo un cigarrillo, salgo y fumo. Mm. De esos pensamientos, ¿cuáles son irracionales? Pensamiento irracional, que un cigarrillo te calma. Es más, por ejemplo, en el cigarrillo tiene nicotina y la nicotina es un acelerador del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Acelera el sistema, no te calma. Pero es tanto tu proceso de pensamiento que crees que te calmas con el cigarrillo. Pero el cigarrillo como sustancia en tu organismo no te calma, acelera el sistema nervioso central. Entonces es un pensamiento irracional. Pensamiento limitante. Me siento mal, tengo pereza, qué mamera, necesito hacer algo como fumar. De pronto, pues sí te ayuda un poco a calmarte, pero pues te limita. Te estás enfermando, estás haciendo. Pensamiento potenciador. ¿M? Oye, me estoy sintiendo así, ven, leemos otro, ven, me distraigo y leo algo, ven, me tomo un vaso de agua.
Empiezo a identificar esos pensamientos. Y quinto, ¿qué hábito quiero dejar? Quiero dejar de fumar. ¿Por qué lo cambio? Entonces, cada vez que tenga esa sensación, en cambio de fumar, voy a tomar un vaso de agua. Y así ustedes van a colocando acá, en estas 5 preguntas, cómo vas transformando ese, esos hábitos o ese proceso cognitivo de lo que piensas, sientes y actúas. ¿M? Sobre todo esos procesos mentales y de ansiedad que nos generan tanto daño. Como nos decía en la sesión pasada, 8 de cada 10 personas adultas tienen ansiedad. 6 de estas 8 pueden tener un trastorno de ansiedad y 4 pueden estar en un proceso severo, como trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, una filia, una fobia. ¿Listo? Entonces, en estos 2 minutos que quedan, quiero dejarles una pregunta de reflexión y para eso vamos a utilizar, aquí está un dibujito de Jean-Paul Sartre, filósofo francés que me encanta. Y él dice en un momento, el ser humano está condenado a ser libre. Porque Sartre dice que el ser humano está condenado a ser libre porque quiéralo o no, elige. Nuestra vida es una constante elección frente a lo que pensamos, frente a lo que sentimos, frente a lo que pasa. Muchas cosas no controlamos, pero a la final, absolutamente todo lo que sientes, pasas y vives, lo que vas a hacer es tu decisión. Puedes estar influenciado, puedes estar amenazada, puedes estar lo que sea, pero la final esa acción que tú haces cuando hablas, cuando te mueves, cuando realizas, cuando te paras, cuando te callas, es tu elección. Nuestra vida es una constante de elecciones continuas. Por eso Sartre también dice, el ser humano se hace lo que es. Porque si nuestra vida es esas microelecciones, la mayoría de ellas no conscientes, porque la mayoría de veces no somos conscientes de la cantidad de elecciones que hacemos segundo a segundo, pero son el resultado de nuestra vida, es el resultado de esas microdecisiones que hacemos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que nos pasa. Tu vida es el resultado de esas microelecciones constantes, diarias, miles de elecciones todos los días. La gran mayoría no conscientes. El ser humano se hace lo que es. Tú te haces lo que eres. Y quiero dejarles esta pregunta de reflexión en este último minuto y es, ¿qué pasaría si a partir de hoy, de este momento, empiezas a elegir y a decidir coherentemente con el tipo de persona que quieres ser? ¿Qué pasa si a partir de hoy, de este segundo, de este momento, empiezas a actuar coherentemente con la mujer que quieres ser, con el hombre que quieres ser, con el profesional que quieres ser? ¿Qué pasa si empiezas a hacer más conscientes tus decisiones, tus microdecisiones? Y que estas decisiones sean favorables para tu vida, para tu ser, para tu profesión, para tu alma. Y esa pregunta es la que les dejo hoy. Y así nos despedimos de este Charlas Massive. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos el siguiente miércoles de 8:30 a 9. Viene algo muy, muy especial. Entonces les mando un abrazo gigante, gigante a todos y que terminen esta semana, este jueves, este viernes y este miércoles supremamente bien. Un abrazo.